Nosotros los psiquiatras somos perforadores de superficie. Hoy vivimos mucho en el cortoplacismo, no veo más allá de lo que está delante de mis ojos. Amor y trabajo conjugan el verbo ser feliz, son las dos piezas claves de la felicidad. Educar es amor y disciplina. No creo en la educación que consiste en darle todo a los hijos y no les falte nada. Eso no es educar. El amor es el primer movimiento de la voluntad hacia algo que descubro como bueno. Hola. 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 Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a Las Arcadias. Soy Marta Torrontera, directora de esta casa. Esta tarde nos reunimos aquí por algo que nos importa a todos: la felicidad. Esta conferencia no habría sido posible sin Manuel López, a quien tengo aquí, nuestro primer residente en Las Arcadias. Manuel no es solo el fundador de esta comunidad que tanto nos une, es alguien que ha vivido en primera persona lo que significa buscar un rumbo cuando la vida se pone difícil. Su encuentro con el doctor Enrique Rojas fue, según sus propias palabras, el que le devolvió la brújula. Y hoy, con generosidad y con afecto, nos trae a su amigo, para que podamos beneficiarnos todos de su sabiduría. Por eso le cedo la palabra a Manuel, para que nos presente a quien esta tarde no necesita demasiada presentación, pero que merece toda nuestra atención. Manuel, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, creo que eso nos haría presentar a Enrique Rojas. En el último mes o mes y medio ha presidido el Congreso Mundial de Psiquiatría en México por segunda o tercera o no sé cuántas veces, con lo cual esta audiencia de hoy es un grupito de amigos para lo que él normalmente hace. Bueno, yo quiero dar las gracias por venir, por estar aquí en lo que yo llamo nuestro colegio mayor para adultos, y que al principio el problema era cómo lo distinguíamos de una residencia, porque todo el mundo pensaba que bueno, ya nos habían metido en una residencia. Yo en ningún momento lo pensé, gracias a este señor que está aquí, y entonces quiero daros solo 2 minutos para contaros el camino que yo he seguido con él para estar hoy aquí. En el 2023, yo llevaba 17 años cuidando a mi esposa, y en ese proceso, los que desgraciadamente o afortunadamente lo habéis vivido, hay 3 elementos claves: el dolor, la presencia y la gratitud. El dolor del sacrificio de ver que la persona se va, que la persona se deteriora y que tú no puedes hacer nada. Las gracias por la presencia que ella sigue dando, porque muchas veces la gente piensa que lo mejor es que te vayas muy rápido, pero yo el ir a verla todos los días y estar con ella a mí me confortaba mucho. Y por último, es la gratitud de haber podido acompañarla hasta el final, teniendo la certeza y la seguridad de que ella estuvo acompañada. Cuando todo este camino terminó y Lita nos dejó, me encontré en ese territorio que quienes lo han vivido reconocen enseguida: el territorio del que se queda, del que permanece, sin saber muy bien para qué ni cómo. Y entonces Enrique reapareció en mi vida, porque yo lo conocí hace muchos años. Por supuesto, no voy a entrar a describir sus características personales, pero sí voy a decir algo que ha sido para mí, y es una de esas personas que yo llamo un ángel transversal, que son personas que aparecen en la vida cuando hacen falta, no se presentan con título ni protocolo y hacen exactamente lo necesario, orientan, ayudan, sin imponer ni pedir nada a cambio. Con su ayuda y sus preguntas, que siempre son mejores que mis respuestas, nació mi primer libro,
un año exactamente después de que Lita se marchara, navegando el río de la Esperanza. Y para mi sorpresa, mereció unos reconocimientos que para mí eran impensables, como el ser elegido por la Conferencia Episcopal como faro de la esperanza para el jubileo de 2025. Enrique, que conoce, porque no solo trata a la persona físicamente, sino que la trata espiritualmente, sigue ayudando y con su sabiduría, cercanía, generosidad y amistad, me ayudó a encontrar la respuesta a la pregunta que el último premio Príncipe de Asturias, Julian Barnes, ha escrito y que dice: no creo en Dios, pero le echo mucho de menos. Enrique me enseñó a percibir y a sentir lo que Lewis llama la sensac, ese anhelo doloroso del corazón humano por lo inalcanzable, que busca un estado ideal o un pasado que no puede volver. Un anhelo que cuando se le da nombre y dirección deja de ser vértigo para convertirse en brújula. Me hizo ver que quienes hemos quedado no estamos solos ante un final anunciado, que la presencia del otro no desaparece, sino que se transforma. Y de este proceso han nacido faros para los que han quedado. Si navegando fue la historia de mi navegación, del que atraviesa una tormenta, faros es la propuesta para todos los que atraviesan la suya. No es una guía de pasos ni un manual de instrucciones, sino un ejercicio de autoconocimiento para ayudarnos a sentir la compañía y la cercanía del que se ha ido y a descubrir que no estamos solos ante lo que viene. Está escrito para quienes cuidan, para quienes han perdido y para quienes acompañan sin saber muy bien cómo, para todos los que alguna vez se han preguntado qué hacer con ese anhelo que Bart nombra, pero que no puede comprender. Con la ayuda de Dios, Lita ha seguido a mi lado. Y los dos queremos terminar diciendo que vais a escuchar a un auténtico creador de esperanza, sin cuya presencia mi vida habría sido muy diferente. Y estoy seguro que se habría cumplido el deseo de mi conserje Javier, quien en el velatorio de Lita me dijo con todo el cariño del mundo: no se preocupe, don Manuel, que antes de 2 años estarán ustedes otra vez juntos. Gracias, Enrique, por tu generosidad, por venir, y a vosotros todo lo mejor. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. ¿Se oye bien? No sé si el encargado del micrófono que le dé un poco más. ¿Se oye bien? No. A ver cómo podemos conseguir que se oiga bien. ¿Quién es el encargado? No, yo creo que este es mejor. ¿Quién es el encargado de la...? A ver, Marta. Yo creo que este micrófono va bastante bien. Yo le daría un poco más de volumen. A ver, ¿qué tal se oye ahora? Mejor. Bien. Bueno, buenas tardes, amigos. Voy a hablarles de una teoría de la felicidad. Primero, Manolo López López, que es un fuera de serie. Yo recuerdo cuando le conocí a él, que me dijo esto que le dijo el portero: don Manuel, en un par de meses está usted con su mujer. Y cuando yo le dije, digo, olvídate de eso. Y le di una definición antes de entrar en materia sobre la felicidad, le di una definición de que es una persona vieja. Una persona se hace vieja cuando sustituye sus ilusiones por sus recuerdos, cuando mira más hacia atrás que hacia adelante. Yo estoy en la Real Academia, en donde el presidente, tenemos una comida de vez en cuando, Ansón, ha sido jefe de la Casa Real, tiene 91 años, se toma 2 platos, postre, 2 o 3 copas de vino. Me decía el otro día, no a mí solo, había gente delante, me dice: doctor Rojas, quiero preguntarle, estoy preocupado porque estoy mal de memoria. Digo, hombre, con 91 años, que te falle la memoria, no me parece una cosa grave, ¿no? Entonces, es fundamental, ¿no? Y Manolo ha sacado 2 libros, ha amenazado con el tercero, y entonces eso significa, pues, tener siempre ilusiones por cumplir. Bien, la felicidad es un tema interminable. Acabo de estar en Nueva York con la persona que más sabe de felicidad, con mi hija Marian Rojas, está bien, mi hija la mayor, que es psiquiatra como yo, y hemos estado con
Este profesor, que es de Harvard, en su tarjeta se llama Ben Shahar, y él pone Professor of Happiness, o sea, profesor de felicidad. Estaba impresionado porque está dedicado, soy catedrático de psiquiatría, yo me dedico a explicar a la gente que la depresión, la ansiedad, el estrés, no le está dedicado fundamentalmente a todo lo que tiene que ver con la felicidad. La felicidad es un pozo sin fondo. En inglés yo suelo utilizar una expresión, happiness is a bottomless well, es un tema interminable, tiene matices, aspectos, vertientes. Pero yo diría que la felicidad es como un puzzle en el que siempre faltan algunas piezas. O es como una manta pequeña de estas que nos dan en los aviones que nos tapa, pero siempre deja alguna parte al descubierto. Es decir, la felicidad absoluta es una pieza que se da en el otro barrio. Hay que aspirar a una felicidad relativa que yo le llamo una felicidad razonable. Bien, antes de entrar en materia de mi teoría de la felicidad, quiero hacerles un pequeño resumen de la historia del pensamiento sobre este tema, un tema interminable, como digo, repleto de matices, aspectos, vertientes. Vamos a hacer un recorrido, aunque sea solamente unas pinceladas, sobre lo que se ha dicho sobre la felicidad. En el siglo IV a.C., Pitágoras, del teorema de Pitágoras, decía que la felicidad consiste en armonía. En el siglo III antes de Cristo hay tres personajes importantes que son Sócrates, Platón y Aristóteles. Sócrates fue ágrafo, Sócrates no escribió nada, todo su pensamiento lo recogió Platón y Aristóteles, pero Sócrates dice una cosa muy buena, la felicidad consiste en encontrarse a sí mismo. Este concepto de hace veintitantos siglos hoy está recogido en la psiquiatría moderna, to find yourself, encontrarse a sí mismo, ¿no? Platón dice que la felicidad consiste en el amor y da una definición del amor que luego fue cogida por la escolástica. Dice, amor es el deseo de engendrar en la belleza. Aristóteles, en la República, da una definición de la felicidad muy interesante. Dice, la felicidad consiste en el bien y da esta definición. El bien es lo que todos apetecen, aquello que es capaz de saciar la más profunda sed del hombre. Hago una nota a pie de página. Europa tiene tres raíces. Europa nace en tres colinas. La primera colina donde nace Europa es en Grecia y nace en el Capitolio. Y ahí nace la filosofía. La segunda raíz es Roma y ahí nace el derecho. Y la tercera raíz es Jerusalén, el Gólgota, y ahí nace el cristianismo. O sea, Europa es griega, romana y cristiana. El pensamiento cristiano es muy importante. Quizá uno de los grandes componentes de la tradición cristiana se han ocupado mucho de estos temas. Haré alguna pequeña anotación al respecto. En el siglo III a.C. hay un personaje que no quiero dejarme en el tintero que se llama Epicuro. Epicuro tiene un libro que se llama Epístolas Esenciales y dice que la felicidad consiste en el placer. Y a medida que tienes más placeres, eres más feliz. En el siglo I a.C. nos encontramos, primero y segundo, a Séneca. Séneca era español, era de Córdoba. Luciano Séneca tiene un libro que se llama Sobre la felicidad, es un libro pequeñito de 100 páginas, lo tradujo del latín al castellano Julián Marías, el hijo putativo de Ortega, otros grandes padres del pensamiento español del siglo XX, y dice Séneca, la felicidad consiste en la práctica de la virtud. Y da una definición de la virtud, utiliza dos expresiones, virtus en latín y arete en griego. Virtud es el hábito de orar bien. Por lo tanto, la felicidad consiste en la práctica de la virtud. En el siglo IV, después de Cristo, tenemos un personaje importante, San Agustín. San Agustín era africano, nació en el norte de África. Y San Agustín, en las Confesiones, dice dos cosas interesantes. La primera es que la felicidad consiste en la alegría, en el placer. La alegría en el placer. Y después dice que la felicidad, en la entrada de las Confesiones, dice una frase que es una sentencia que ha quedado en el pensamiento clásico, dice, Señor, nos hiciste para ti y nuestro corazón estará inquieto hasta descansar en ti. En el siglo VI tenemos un personaje importante, Boecio, es el último romano, empieza la Edad Media del siglo VII, y dice que la felicidad es possessio, toma, simul et perfecta. Es una definición latina.
la posesión completa y perfecta del bien. Siguiendo en esta línea, el derecho romano sigue estudiándose en las facultades de Derecho. Dice el derecho romano, da una definición que me parece muy interesante. Dice, la felicidad es honeste vivere, voy a decirlo en latín, honeste vivere alterum non ladere sum quique tribuere. Vivir honestamente, no dañar a nadie y dar a cada uno lo suyo. En el Renacimiento tenemos tres personajes que son Petrarca, Boccaccio y Dante. Boccaccio y Petrarca. Dante dice que la felicidad consiste, la Divina Comedia dice que consiste en un estado de plenitud, muy interesante. Y Petrarca dice cuáles son los principales enemigos de la felicidad y habla de dos. Uno, la envidia y otro, la ira. La envidia, la palabra envidia viene del latín invidere, que significa mirar de soslayo, mirar de reojo. Y la definición que da él es, envidia es tristeza ante el bien ajeno. Entonces, la envidia se cuela en los entresijos de nuestra personalidad y entonces tenemos que combatirla, ¿no? Porque la envidia lleva al resentimiento. ¿Cómo se combate la envidia? La mejor manera de combatirla es con la emulación. Es decir, yo quiero copiar en mi conducta eso bueno que he visto en alguien. Y entonces le damos la vuelta al argumento, ¿no? Y luego la ira. Oye, en psiquiatría hay una... Yo soy más seguidor de la American Psychiatric Association que de la psiquiatría europea. Hay un nuevo concepto psicopatológico de la personalidad que es la personalidad borderline, que significa personalidad límite, que es una personalidad caracterizada por inestabilidad emocional, descontrol de la conducta, descontrol de la lengua. Hoy sabemos que al que controla su lengua se gobierna en un 90%. Y dice que la envidia y la ira llevan al resentimiento. La palabra resentimiento aparece en el siglo XII en el diccionario de la lengua española y que significa sentirse dolido y no olvidar. Resentimiento. Nota a pie de página. La felicidad consiste en tener buena salud y mala memoria. La capacidad para olvidar lo malo es salud mental y, mutatis mutandis, la incapacidad para borrar los traumas, los impactos, las heridas del pasado nos convierte en personas neuróticas. La palabra neurótica es un concepto que nace en Freud. Freud muere en Londres en 1535 y neurótico significa una persona agria, amargada, resentida, dolida y echada a perder. Y el resentimiento es una carga pesada, no contra el otro, el que me ha hecho el daño, sino contra mí mismo. Por lo tanto, salir del resentimiento es una operación psicológica de enorme importancia. Bien, me voy a ir a Freud. Freud, el padre del psicoanálisis, Sigmund Freud, revolucionó la psicología. El gran descubrimiento de Freud, podríamos decir, tuvo grandes aciertos y grandes errores. El gran descubrimiento de Freud es el subconsciente. Es decir, Freud se da cuenta que existe un sótano en la personalidad donde se almacenan vivencias y que de alguna manera dirige nuestra conducta sin que nos demos cuenta. Y entonces dice Freud que hay tres maneras de explorar el subconsciente. Tres. La primera, los sueños. Es decir, los contenidos oníricos que se dan mientras descansamos. Un tercio del día está dedicado a descansar. Entonces, dice Freud que cuando se repiten en vivencias concretas en el sueño, no un sueño aislado que tiene un valor relativo, eso significa algo importante, ¿no? Dice Freud, los sueños son, es una frase suya, los sueños son la realización de los deseos ocultos. En segundo lugar, los actos fallidos, los lapsus lingue y los lapsus calami. Si yo a alguien le digo, hola Isabel, pues estoy pensando en mi mujer que se llama de esa manera, y decimos muchas veces, te ha traicionado el subconsciente, ¿no? Y luego, las asociaciones libres. Freud se pone en un diván, el paciente está en un diván, se pone detrás para que no haya un contacto facial y le dice al paciente, hable. ¿De qué? De lo que quiera. Y entonces en ese hablar intermitente sale, aflora, emerge el mundo subconsciente. Pues bien, dice Freud, no nos vamos del tema, que la felicidad consiste en conseguir que haya una buena relación entre las tres instancias de la personalidad, que son el ello, que es la parte de la personalidad dedicada a los instintos, a las tendencias básicas,
el superyo, que es la parte dedicada a las normas sociales y a la ética, y la realidad. La buena conjunción entre estos elementos da lugar a un cierto grado de felicidad. Bien, ¿qué es la felicidad? Voy a darles a ustedes unas cuantas definiciones. ¿Qué es la felicidad? La felicidad consiste en estar contento con uno mismo, al comprobar que hay una buena relación entre lo que yo he deseado y lo que yo he conseguido. Administración inteligente del deseo. La felicidad absoluta no existe, se da en el otro barrio, y nosotros tenemos que aspirar a una felicidad relativa que es una vida lograda. Y esta vida lograda, entramos en materia, tiene dos notas fundamentales. Para mí la felicidad consiste en dos cosas. En primer lugar, tener una personalidad equilibrada, tener un buen equilibrio interior, lo diría de una manera quizá un poco más metafórica, y es una de las grandes puertas de entrada. Piensen ustedes, en la American Psychiatric Association hay un apartado que se llama los trastornos de la personalidad, lo decimos en el lenguaje coloquial. Fulanito es muy raro, es muy difícil, es una persona inesperada. Nosotros a eso le ponemos nombre en psiquiatría, trastorno de la personalidad. En inglés es más suave, es personality disorder, desorden de la personalidad. Muy bien, sería la primera cosa. Voy a decirles a ustedes 4 o 5 manifestaciones de una persona psicológicamente sana. Esto estaría hablando yo toda la tarde. 4 o 5 cosas. La primera, una personalidad es sana cuando se conoce a sí misma. En el templo de Apolo en Grecia, en el frontispicio de la entrada, había una inscripción que decía «Nos cise autum», conócete a ti mismo. Y entonces, qué importante es esto. Significa conocer mis fortalezas y mis debilidades, mis puntos fuertes y débiles. ¿Cuántas veces me pasa a mí en el Instituto Rojas Estapé, cuando viene alguien por primera vez, nosotros le preguntamos varias cosas? Primero, bueno, hay 3 preguntas fundamentales cuando vas al médico en general y al psiquiatra en particular. ¿Qué te pasa? ¿Por qué vienes a vernos? ¿Desde cuándo? Poniendo una cierta fecha temporal. ¿Y a qué atribuyes tú lo que te está pasando, ¿no? Pues bien, además de esas preguntas, hay algo que viene a continuación, que es, dime lo que más te gusta de tu personalidad. Entonces, con mucha frecuencia esa persona, es una constante, dice una cosa o dos, pues mira, resulta que sí, que yo... en cambio, cuando le preguntan lo contrario, ¿qué es lo que menos te gusta? Entonces sale una colección de cosas y va saliendo. Entonces, nosotros en nuestra personalidad hacemos un trabajo de artesanía psicológica que corrige defectos, fallos, errores que le afectan a la otra persona. Tener una personalidad madura, bien estructurada, es un trabajo de gran importancia psicológica, sin caer en el narcisismo, que es el narciso es una planta que crece a orillas de los estanques y se mira en el espejo que el agua le ofrece. Otro punto de la personalidad importante de una persona equilibrada es, lo he dicho antes, tener cerradas las heridas del pasado, es decir, reconciliarse con el pasado. Y eso es una tarea fuerte, firme, sólida, compacta, consistente, pétrea. Es un trabajo que hace cada uno consigo mismo, porque a todos nos han pasado cosas, porque la vida es así. Una persona que no tiene superadas los traumas del pasado, pues, lo decía antes, queda retenida en esas vivencias que no puede soltarlas, ¿no? Lo diría de una forma más concreta. Una persona feliz es aquella que tiene esta ecuación temporal, vive instalada en el presente, con todo lo que eso significa, intentando sacarle el máximo partido, sin estrés. Horacio, en el siglo I de nuestra era, decía, el gran poeta romano, carpe diem, aprovecha el momento, vive el instante, para el reloj, saborea. Una persona madura, una persona feliz, sabe disfrutar de momentos concretos, ¿no? Pues bien, la ecuación sería, vive instalada en el presente, con todo lo que eso significa, ha sido capaz de cerrar los traumas, heridas y aspectos negativos del pasado y vive, sobre todo, abierta hacia el futuro. Porque la felicidad consiste en ilusión, en lo que está por llegar. Otra manifestación de una persona que tiene una buena conjunción de su personalidad es buena relación entre los dos grandes elementos de nuestra personalidad, que son corazón y cabeza. O sea, nosotros tenemos en nuestro patrimonio psicológico muchas herramientas, la percepción, la memoria, el pensamiento, la inteligencia, la conciencia, la afectividad. Pero hay 3 que son especialmente importantes. 3. La voluntad, la inteligencia y la afectividad. Voy a dedicarles una pequeña anotación a cada una. La voluntad es
la pieza clave de nuestro patrimonio psicológico. Hoy, se ha demostrado científicamente, es mucho más importante la voluntad que la inteligencia. Conozco mucha gente muy inteligente que no ha hecho casi nada en la vida. Ha fracasado en los grandes temas, se ha equivocado en esto y en lo otro. Y conozco gente con una inteligencia media, incluso media baja, con una voluntad fuerte, sólida, bien educada, que ha llegado muy lejos. Y entonces, la voluntad es la determinación para ponerme objetivos concretos, ir a por ellos. Les pongo un ejemplo. Acabo de sacar un libro, mi último libro, que se llama Comprende tus emociones, de Planeta, que la librería Silva os ha traído para el que quiera llevarse algún libro. Entonces, pocos días después de la presentación estuve en Antena 3 con dos periodistas, una conocida, Susana Griso, y otra una joven. Y la joven me preguntó, el tema era en directo, como si yo fuera un botón automático. Doctor Rojas, 3 consejos para una pareja con dificultades. Y dije, el que no tiene dificultades conyugales o está soltero o está viudo. Decía Lord Byron, un poeta inglés, iconoclasta y machista, es más fácil morir por una mujer que vivir con ella. Sin comentario. Doctor, 3 consejos, ¿no? Y digo, vamos a ver. Primer consejo. En las parejas que funcionan bien, se discute muy poco. Evitar discusiones innecesarias, que eso erosiona la relación conyugal y, lógicamente, trae un enorme grado de infelicidad. Segundo, luchar por no sacar la lista de agravios del pasado. La colección de reproches debe estar bajo llave. La memoria es más femenina. La mujer se acuerda que el marido le dijo tal, y era por la tarde, mi marido iba vestido de azul, la mujer se acuerda perfectamente. Y en tercer lugar, aprender a darle a las cosas que nos pasan la importancia que tienen. No convertir en la pareja un problema en un drama. Me pregunta la periodista, bueno, doctor, ¿y esto cómo se hace? ¿Hay una pastilla? ¿No? Digo, no. Esto se hace con perspectiva. La perspectiva es tener la capacidad para elevarse por encima de la realidad. Es decir, sería la visión del águila. Y entonces, hoy vivimos mucho en el cortoplacismo, la inmediatez. No veo más allá de lo que está delante de mis ojos. Y entonces, cuando tienes la visión del águila, cuando tienes perspectiva, relativizas mucho fracasos, dificultades, choques. Porque lo que te ayuda a crecer como persona son los fracasos, son los errores, si aprendes las lecciones que te traen. Por tanto, lo resumiría esto de una manera, en una frase muy concreta. No vueles como ave de corral cuando puedes subir como las águilas. Bien, la voluntad. La voluntad tiene un objetivo que es el bien, y esto se llama en latín bonum. En segundo lugar, quedo con las 3 piezas que les decía, voluntad, inteligencia, efectividad. En segundo lugar está la inteligencia. Inteligencia es capacidad de síntesis. Inteligencia es saber distinguir lo accesorio de lo fundamental. Inteligencia es la capacidad para captar la realidad en su complejidad y en sus conexiones. Intus legere, en latín, leer por dentro, ¿no? Y entonces, siguiendo el modelo del ordenador, daría una definición más en esa línea. Inteligencia es la capacidad para recibir información remota e información reciente y dar respuestas eficaces que se ajustan a la realidad. Y entonces la inteligencia tiene un objetivo, que es la verdad, y esto se llama en latín verum. Bonum, verum. En tercer lugar, la afectividad. La afectividad se puede definir como aquel conjunto de vivencias sentimentales y emocionales que hacen que nosotros vibremos en relación con las cosas que nos ocurren. Y tiene fundamentalmente 2 registros, el sentimiento y la emoción. Son distintos, en el lenguaje coloquial se confunden, pero los psiquiatras matizamos mucho los conceptos. La diferencia es la siguiente: el sentimiento es la vía regia de la afectividad. Yo acabo de estar en México, y a México la manera habitual vas en avión. La manera habitual de experimentar la afectividad son los sentimientos. Le voy a dar una definición fenomenológica. El sentimiento es un estado de ánimo, un paisaje interior, positivo o negativo, que nos acerca o nos aleja de la persona, de la cosa que está delante de nosotros. Decimos muchas veces, me cayó mal fulanito de tal, a los minutos después de conocerlo.
Digo, bueno, pero se llama prejuicio, es un juicio anterior al conocimiento de alguien, ¿no? Bueno, el sentimiento y los sentimientos son dobles. Alegría y tristeza, amor y desamor, paz y ansiedad, felicidad y infortunio, y un largo etcétera. En segundo lugar están las emociones, que tienen un estatuto más personal, son estados anímicos mucho más breves, más intensos, que se acompañan de un correlato somático. Pensemos en la ansiedad es un estado de temor, de miedo, de anticipación de lo peor, el presente se empapa de un futuro incierto y aparece taquicardia, sudoración, pellizco gástrico, dificultad respiratoria, sensación de falta de aire. Hay una modalidad que es la crisis de ansiedad, hoy está muy de moda, se habla mucho de la panic attack, la crisis de pánico, y la crisis de pánico es un episodio como el anterior, pero mucho más breve y más intenso. Hay 3 espectros amenazadores que saltan, suben, bajan, se remolinan en torno a esta vivencia. 3. Esto no lo dice el paciente, lógicamente lo dice el experto, el psiquiatra o el psicólogo que explora a esa persona, que son temor a la muerte, temor a la locura y temor a perder el control. Por lo tanto, en los sentimientos hay un correlato psicosomático de gran intensidad. Pues bien, hemos dicho que la voluntad busca el bien, que es el bonum, la inteligencia busca la verdad, que es el verum, y la afectividad busca la belleza, que es pulcrum. Nota a pie de página. Se ha puesto de moda en los últimos años la inteligencia emocional. Nosotros, mi hija María, mi hija Isabel y yo hemos dado un curso, es el 4º año que hemos dado, en el instituto en Madrid, en el Teatro Príncipe Pío, el 11 de abril, con 1.500 personas durante 4 horas, que explicamos a la gente qué es la inteligencia emocional, en qué consiste. Entonces, la inteligencia emocional es la capacidad para mezclar con arte y oficio los instrumentos de la razón y las herramientas afectivas. Y tiene 3 o 4 registros de entrada claves. 1, acertar en la elección afectiva. Ahí es nada. Es decir, yo en la conferencia de este año hablaba de las leyes del amor. Por indicación, en mi casa mando yo, pero se hace lo que dicen mis mujeres, tengo 4. Entonces estoy acostumbrado a decir, y me dijo mi hija María, papá, toda la gente que venga a la conferencia se le entrega con el ticket una libreta y un bolígrafo. Que la gente tome nota de las 4 horas que vamos a hablar. La primera ley del amor es la siguiente. Es la ley de la gravedad. Para estar bien con alguien, tengo que estar primero bien conmigo mismo. Es decir, muchas crisis de pareja no son tales, son crisis personales que afectan a la convivencia conyugal. Y entonces, y esto lo vemos claramente, nosotros, sin ser nadie, mi hija María, mi hija Isabel y yo, y más gente que trabaja con nosotros, alguna vez le decimos, teníamos hace poco una pareja de novios que iban saliendo 4 o 5 años, y le dijimos a ellos, fortiter in re, suaviter in modo, dicen los latinos, con claridad pero con delicadeza, no os caséis. No estáis preparados. Con el conocimiento que tenemos vuestro, el pronóstico no es bueno. Lo han tomado 3 o 4 veces. Me dice la novia, una chica joven de 20 y tantos años largos, yo es que le digo a mi novio las verdades a la cara. Digo, mira, eso se llama incontinencia verbal negativa. Y entonces, si no corriges eso, lo habéis tomado, lo habéis dejado varias veces, por lo tanto, este es otro tema pues, de enorme importancia. Bien, sigo con la personalidad. Entonces, en la personalidad tenemos la voluntad, una personalidad madura, sólida, fuerte, bien consistente, tiene una voluntad bien educada. La voluntad es la pieza fundamental del patrimonio psicológico. Anécdota. Estoy viendo una señora que es bipolar, que es del norte de Madrid. O sea, no sé, la bipolaridad es una enfermedad muy común. Está descrita desde hace años. La primera descripción clínica de la depresión bipolar la hizo un médico de la corte de Fernando VI que se llamaba Piquera Rufat, de origen árabe, y le llamó la enfermedad del rey. Fernando VI pasaba temporadas en la cama, nadie sabía, y temporadas hiperactivas, nadie podía seguirle. Hoy sabemos que es debido a un desorden bioquímico cerebral de naturaleza compleja, pero bien conocido, en donde una serie de sustancias de nuestro cerebro suben o bajan, la serotonina, la dopamina, la noradrenalina, la epinefrina, y un largo etcétera. Pues bien, vuelvo al tema. Me dice esta señora, le explico que es esa señora que
no sabe mucho de la enfermedad, le explico lo que es y le digo, le voy a dar un metal que es de la familia del sodio, que tiene una acción selectiva y que se va a corregir su cuadro clínico. Le explico en qué consiste. Ella me dice, cuando yo estoy eufórica estoy mejor que nunca. Y me dice el marido, es insoportable porque no para de hablar, compra sin ti, no va, viene, etc. Digo, bueno, en cambio cuando está depresiva sí tiene conciencia de que le pasa algo psicológico, ¿no? Bueno, a lo que voy, me dice, doctor Rojas, quiero que vea usted a mi hijo. Tengo un hijo de 17 años, es un chico estupendo, pero no tiene voluntad. Digo, no, si no tiene voluntad no es estupendo. Viene a la consulta, lo cito semanas más tarde, me encuentro un chico alto, leptosómico, delgado, escuálido, introvertido. Le hago un test de inteligencia, de una inteligencia media. En la casa de esta familia no hay libros, es decir, no hay curiosidad intelectual. Pero me di cuenta que el chico es un artista, es un maestro en el arte de perder el tiempo. Días enteros en TikTok, en el móvil, no tiene hábito de estudio. Y le digo a la madre, bueno, si yo voy a ser el médico de él, estamos hablando de junio, su hijo se va a internar a un colegio. Me dice, chico, yo voy a ir a la playa con mis primos. Digo, no, hombre, educar es premiar y castigar con sabiduría. Nota a pie de página. Educar es convertir a alguien en persona. Educar es seducir con los valores que no pasan de moda. Educar es amor y disciplina. No creo en la educación que consiste en darle todo a los hijos, no les falte nada. Eso no es educar. Y entonces la disciplina es fundamental. Este chico no tiene disciplina, bueno, y consigo, se va a un colegio interno, lo voy viendo cada semana y consigo que estudie 1 hora al día. Pasan semanas y consigo que estudie 2. Pasan que estudie 3. Y le digo al director del colegio, le llamo y digo, mire usted, soy Enrique Rojas, el médico de fulanito de tal, esto es secreto de Estado, secreto profesional, pero quiero que un día a la semana le quite usted el móvil y que por la noche a las 9 se lo entregue y que haga un parking de móviles. Y le digo al director del colegio, yo se lo recomiendo que lo haga con otros alumnos. Me dice, eso es demasiado. Bueno, y consigo que el chico esté un día, me dice que es terrible, un día sin móvil, esto es, no ya una noche, sino un día. Bueno, y voy consiguiendo que y aprueba las 7 asignaturas que le quedaron, y las aprueba. Entonces, insisto, una persona tiene una felicidad positiva en relación con la personalidad cuando tiene una voluntad bien educada, consistente. La voluntad es la joya de la corona de la conducta. Y si tienes voluntad, tus sueños se hacen realidad. Bien, tenemos el primer punto, la personalidad. La primera puerta de entrada al castillo de la felicidad. La segunda puerta de entrada es tener un proyecto de vida coherente y realista. Es decir, un programa en el que hay 4 grandes temas que hay que trabajar, 4, que son amor, trabajo, cultura y amistad. Y cada uno de ellos se abre en abanico. No hay felicidad sin amor. No hay felicidad sin trabajo. Amor y trabajo conjugan el verbo ser feliz. Son las 2 piezas claves de la felicidad. Pues bien, el amor es, decían los clásicos, la definición que daban los antiguos, decían prima immutatio appetitus ad bonum. Me gusta mucho la definición en latín, que significa el amor es el primer movimiento de la voluntad hacia algo que descubro como bueno. Y entonces, donde más se ve el amor de una forma notarial es en el amor conyugal, en el amor de la pareja, en el amor matrimonial, pero el amor a los muebles antiguos, a conceptos ideales, a la democracia, a la belleza, al bien, a la música clásica, a la pintura de vanguardia, el amor entre hermanos, el amor a Dios, el amor al prójimo. Muy bien, donde más se ve este concepto del amor es en el amor de pareja. Lo que el ser humano necesita es amor. Veo a la palabra amor falsificada. A cualquier cosa le llamamos amor. Me decía el otro día un chico, era un curso monográfico en la Complutense hace poco sobre la ansiedad, saliendo por el pasillo, un chico de unos 20 años, me dice, por cierto, doctor, le quería interrumpir. El otro día estuve en una fiesta, salí de la fiesta y hice el amor con una chica que conocí ese mismo día, que no me acuerdo cómo se llamaba. Le digo, no sigas, eso no es amor. Yo lo llamo amor, me dice él. Digo, también Fidel Castro decía que en Cuba había democracia. Eso no es amor. Eso, en esta sociedad, esto ya no se lo dije en el pasillo porque no terminó la conversación. En esta sociedad, con frecuencia, las personas son utilizadas como si fueran cosas. To use and to throw away. Usar y tirar. En cambio, el amor es un trabajo.
he dicho antes, acertar en la elección afectiva. En las parejas que funcionan bien hay un fondo común, pero hay una gran diferencia. Una persona extrovertida, abierta, comunicativa, una persona seria, reservada, interior. Y eso es así. ¿Cuántas veces la gente dice, oye, no explico con fulanito que es un lanzado y ha dado con una chica que casi no habla? La combinación. Bien. El amor conyugal es alquimia y magia y códigos secretos y complicidad. Arte y oficio. El texto eterno ardiendo al borde del camino. Y el amor se abre, como he dicho antes, en muchos aspectos. Voy a contarles una anécdota que es muy representativa. Nosotros, los 4 elementos que he dicho del proyecto, amor, trabajo, cultura y amistad. La amistad es fundamental, la amistad. ¿A qué personas selecciono yo para compartir la vida, ¿no? Y hoy, yo diría que el psiquiatra, yo soy hijo de psiquiatra, recuerdo cuando yo estaba en el colegio, cuando yo tenía 10, 12 años, se enteraron mis compañeros del colegio que mi padre era psiquiatra. Y alguno comentó, oye, tu padre dedicábase a los locos. Yo, claro, que tenía 10 años, pensaba, mi padre, dedicarse a los que están mal de la cabeza. Hemos pasado en 30 años de ser los médicos de los enfermos mentales a ser casi los médicos de cabecera. Yo muchas veces pienso que hago de todo, aparte, por supuesto, de utilizar medicación, la psicoterapia, tal, pero la anécdota que les quiero contar es la siguiente. Me llama la secretaria, una secretaria me dice, doctor, que hay una señora que llama por teléfono, no me he enterado bien, que quiere despedirse de usted. No sé si está en Madrid. Y yo digo, nosotros hacemos de todo, mis hijas, la gente que trabaja con nosotros, yo mismo. Y bueno, pásamela, coge el teléfono, me dice, doctor Rojas, soy fulanita de tal, la hija de una paciente suya, ¿se acuerda? Digo, perfectamente. Pues mi madre es que tiene cáncer y se va a morir y quiere que venga usted a casa a despedirse de ella. Y digo, pues nada, voy a buscar un día la semana que viene para ir a verla. No, doctor, es que mi madre tiene cáncer con metástasis y dice el médico que es cuestión de hora. Mi madre está muy angustiada y muy mal. Y me ha pedido que venga el doctor a verme. Y yo, que no sé decir que no, digo, pues mañana voy por la mañana. Anulo lo que tenía, me voy a su casa. Hacía que no la veía un par de años, 80 y tantos. La veo sentada en la cama. Doctor, me muero. Y estoy muy angustiada, no sé si cómo se acaba la vida, si se para el corazón, si es un estertor. Y luego, ¿qué me iba a encontrar? Yo ya no vuelvo aquí. Y digo, bueno, tú eres creyente. Sí, pero doctor, una cosa es ser creyente, me dice, pero otra es que me muero. Y estoy muchos días, me despierto por la noche y digo, no respiro bien, ¿será ahora cuando se para el corazón? Me siento en la cama a su lado, tenía 2 hijas, una de ellas había sido paciente mía, al lado, sentadas en una silla, le cojo la mano y digo, repite conmigo lo que te voy a decir. Yo pensaba, yo que he estudiado 6 años de carrera de medicina y 4 de especialidad, y estoy de acompañante, de psicoterapeuta, un poco de todo, ¿no? Le cojo la mano y digo, repite conmigo lo que te voy a decir. Señor, en tus manos abandono lo pasado, lo presente y lo futuro. Y ella va repitiendo lo que yo le decía. En tus manos abandono lo pequeño y lo grande, lo poco y lo mucho, lo temporal y lo eterno. Repite conmigo. Señor, abandono el presente a tu amor, el pasado a tu misericordia y el futuro a tu providencia. Y ella va repitiendo lo que yo le decía. Señor, me abandono en ti, confío en ti, descanso en ti. Yo, mira, una de las hijas iba apuntando lo que yo decía. Vino a mi cabeza el Salmo 17, que me lo recitaba mi madre cuando yo era pequeño. Yo tengo relativamente buena memoria y en ese momento saltó. Repite conmigo. Señor, tú eres mi rey, mi roca, mi fortaleza, mi alcázar, mi libertador. Dios mío, dueño mío, escudo mío, va repitiendo ella. Mi bien, mi todo. Salmo 22. Yo no le decía el número del salmo porque pensaría, este señor se lo acaba de leer. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. En verdes praderas me hace recostar. Salmo 24. Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tu senda. Bueno, así seguí. Las hijas llorando. Y me fui. 1 hora y pico.
Y yo salía de la casa de esta señora pensando, bueno, si es que estoy aquí, estoy allí. La última de la tarde me llama la hija y me dice, doctor, mi madre se ha muerto. Con mucha paz. Ha sido la mejor pastilla que usted le ha podido dar nunca. ¿Qué significa esto? Significa el cuarto ingrediente de la felicidad: amor, trabajo, cultura y amistad. La relación médico-enfermo es una relación muy cercana. Eso lo sabemos los médicos en general y los psiquiatras en particular. Muchas veces nosotros tenemos lo que llama Freud un apegamiento del paciente que no se va. Porque uno sabe, es como el notario, uno sabe la vida y milagros del que está enfrente, ¿no? Pues bien, amor, trabajo, la segunda pieza de esta tetralogía, el amor por el trabajo bien hecho, la profesionalidad. Y entonces, el no abandonarse, piensen ustedes, cómo va la velocidad de la medicina. Yo, nota a pie de página, lo que se ha avanzado en los últimos años en la depresión. O sea, yo recuerdo cuando yo estaba con mi padre y tenía 20 y tantos años, los tratamientos de psiquiatría eran 2 o 3 cosas, ¿no? Hoy, una depresión tiene medicación vía oral, por boca, vía intramuscular, vía endovenosa, vía subcutánea. Acaba de descubrir un médico de Corea del Sur, Ben Pan, unas lentillas biomagnéticas que se meten en la retina y producen una activación de los neurotransmisores cerebrales que da lugar a que la respuesta depresiva sea más rápida que las otras vías de acceso. O sea, otra anécdota interesante en este sentido. Un grupo de médicos israelitas, concretamente 2, Niemeyer y Gresaro, se dieron cuenta de la siguiente anécdota. Los niños de esta ciudad hebrea, ellos dos son profesores de Beersheba. Beersheba es una ciudad que está al sur de Israel, en el famoso desierto bíblico del Negev, y se dieron cuenta que los niños de esa ciudad judía, por pasar el rato, se dedicaban a meter los dedos en los enchufes, y el calambrazo les daba unas expectaciones. Y hicieron un estudio longitudinal y se dieron cuenta que esos niños tenían una activación mental mucho mayor y mejoraban en capacidad de concentración, en lucidez mental, en frescura en la expresión del lenguaje verbal y un largo etcétera. Y entonces diseñaron un aparato, yo tengo uno en nuestro equipo, se llama estimulador magnético transcraneal, que es una bobina magnética que se aplica en el polo frontal dominante sin anestesia y corrige el desorden bioquímico cerebral responsable de las depresiones endógenas. Se utiliza en lo que se llama en la clínica nuestra depresiones fármaco-resistentes, es decir, depresiones que no responden a los tratamientos habituales antidepresivos. Bueno, amor, trabajo, cultura. Hoy la cultura es difícil tener cultura porque piensen ustedes el bombardeo informativo que tenemos. Decía yo el otro día, estaba en Málaga el viernes pasado, y en una entrevista en el periódico Sur de Málaga, decía yo, el que es capaz de apagar las redes sociales, el móvil, la televisión y coge un libro, ese es un aristócrata de la cultura. Entonces, invitar a la gente, invitarnos a nosotros mismos a la lectura. La lectura es a la inteligencia lo que el ejercicio físico es al cuerpo. Yo no he hecho otra cosa en mi vida que estudiar. Yo tengo en mi casa 8.000 libros. Tengo un orden espartano porque tengo... entonces, ¿qué significa esto? La cultura es convertir cualquier cosa que uno hace en una pirueta inteligente. Y la cultura te hace volar. Dice un poeta español del siglo de oro, que viene ahora a mi cabeza, no sé por qué arte de magia, volé tan alto, que le di a la caza alcance. Y entonces, amor, trabajo, cultura y la amistad. La amistad es uno de los platos fuertes en el banquete de la vida. Se hace de confidencias y se deshace con indiscreciones. No hablar nunca mal de nadie. Bien, esta sería, por lo tanto, la teoría de la felicidad. Una felicidad que, insisto, es relativa. Fórmula que yo he puesto en más de una ocasión en la prensa o en mi libro. La felicidad es igual a logros partidos por expectativas. Es decir, para ser feliz es importante moderar las ambiciones. No pedirle a la vida lo que no nos puede dar. Bien, por lo tanto, esta es la felicidad, una personalidad madura, bien estructurada, con muchos aspectos, con muchos matices. Yo tengo un libro dedicado a ese tema que se llama ¿Quién eres? Y en segundo lugar,
un proyecto, un programa en el que estos 4 elementos, la vida afectiva, la vida profesional, el mundo de la cultura y la amistad, forman un entramado de gran solidez. Bien, voy a ir terminando. La felicidad no depende de la realidad, sino de la interpretación de la realidad que hacemos de ella. Esto me gustaría clavarlo en sus cabezas en esta tarde de junio. La felicidad depende de la lectura que hagamos de lo que nos ocurre. Voy a ponerles varios ejemplos al respecto. Para mucha gente la felicidad hoy ha quedado reducida a temas materiales: bienestar, nivel de vida, economía, salud. Y conozco mucha gente que tiene todo eso y no es feliz. Varios ejemplos quiero ponerles en ese sentido. El primer ejemplo es, yo tengo pasión por un personaje del siglo XVI, me hubiera gustado ser el chofer, entonces no había coches, el niño de los recados, que es Tomás Moro. Tomás Moro, 1535, muere en la cárcel de Londres. El personaje de ese tiempo era Enrique VIII. Enrique VIII era un manual de psiquiatría ambulante, entonces no había psiquiatras entonces. Y Tomás Moro quiso que firmara un documento, Enrique VIII, un documento Tomás Moro, y no lo firmó. No había democracia, estamos hablando del siglo XVI, la primera tipo de democracia se da en Inglaterra en 1748. La primera democracia viene con la Revolución Francesa en 1789. Y a lo que voy, Tomás Moro no firmó el documento y fue a la cárcel. Y estuvo 1 año en la cárcel, 1535. Cuando subía al cadalso, le cortaron la cabeza con un hacha, un verdugo, la guillotina se inventa en la Revolución Francesa 2 siglos después. Él repetía esto: yo soy quid nihil adventes et omnium possidentes. Yo soy como los que nada tienen y todo lo poseen, y muero fiel a mis principios y muero feliz. Arruinado, solo, en la cárcel. Es decir, él tenía un propósito de vida. Me voy a otro personaje, Alexander Solzhenitsyn. Estuvo con el Ejército Rojo, era oficial del ejército y escribió una carta metiéndose con Stalin, y eso se llama delitos epistolares, y fue a la cárcel. Y estuvo en Siberia 8 años. La maquinaria comunista era terrible, ¿no? Y allí escribió 2 libros. Uno, Un día en la vida de Iván Desinovich, es un libro que se lee en 2 horas, de 100 páginas, que es un día en la cárcel. Es patético. Tratados como si fueran ganados. Y escribe Archipiélago Gulag, que fue el libro que le dio el premio Nobel años más tarde, en 1970. Pues dice Solzhenitsyn: he sido feliz en Siberia, a pesar de haber perdido 25 kilos de carne de mi cuerpo, haber sido tratado como un animal, porque descubrí la grandeza de luchar contra el poder opresivo del comunismo. Vuelvo al ritornelo de antes. La felicidad no depende de la realidad, sino de la interpretación de la realidad. Quiero contarles un caso, voy terminando, un caso que leí en el The Guardian, un periódico americano, de un personaje menos conocido, pero que últimamente he hablado de él en distintos foros, que es Joshua Bishop. Joshua Bishop es un chico de 25 años que en una noche loca, con otro amigo de 30 y tantos, que se llamaba Max, se tomaron unas copas y en el bar donde estaban, estamos hablando en Georgia, en Estados Unidos, con un señor que aterrizó allí, mayor que ellos, de 44 años, que se llamaba Morrison. Se tomaron copas y al final ellos querían quedarse con el coche, le robaron el coche y en un momento el otro se resistió, que estaba también bajo los efectos del alcohol, y este Joshua Bishop lo mató con una barra de madera. Entonces lo metieron en un coche, quemaron el coche y desaparecieron. Joshua era hijo de una prostituta. Se había criado en la calle, no tenía educación, y entonces lo descubrieron días más tarde y se fue a la cárcel. Y para él lo declararon culpable y estuvo 20 años en la cárcel. Al otro, un compañero también, pero al otro le dieron cadena perpetua. Y a él, después de 20 años, murió en la silla eléctrica. Pues bien, este chico Joshua se hizo amigo del sacerdote de la prisión. Él era pagano porque él había vivido en la calle.
Él quería mucho a su madre, que era prostituta, y no sabía, que le había preguntado quién era el padre. Y este chico conectó, se hizo religioso, fue a un club de pintura dentro de la cárcel. La abogada de él, que es la que cuenta la historia, que se llama Sara Verdi, cuenta que se hizo íntimo amigo de él y que le enseñó lo que no le había enseñado en la universidad donde ella había estudiado, nada. Es decir, y este chico pidió perdón a la familia de Morrison. La hermana del que él mató intentó que le quitaran la cadena, o sea, la muerte, la silla eléctrica, y no lo consiguió. Y cuando en el corredor de la muerte iba camino del momento final, pidió perdón a todos los compañeros y dijo: soy un hombre feliz. Vuelvo a lo de atrás. La felicidad no depende de la realidad. Si tienes un propósito de vida, si tu vida tiene un sentido, la felicidad está a la vuelta de la esquina. Pensemos el caso de Víctor Frank, que estuvo en Auschwitz muchos años y fue el fundador de la logoterapia. El hombre en busca de su sentido vio la terrible situación de los campos nazis y recuperó ese concepto. Bien, voy a terminar. Quiero comentarles un par de... Yo tengo una gran afición por la poesía, un par de textos de poetas míos que son los que sigo muy de cerca. Uno de ellos es Ibáñez de Córdoba, poeta del siglo XIV de origen árabe, texto ontológico, El collar de la paloma. Dice este autor: corazón que no quiera sufrir dolores, pase la vida libre de amores. Lope de Vega, el autor más prolífico de la literatura española en el siglo de oro, un soneto que se llama Varios efectos del amor, dice en el último terceto, hablando del amor: dar la vida y el alma un desengaño, beber veneno por licor suave, creer que un cielo en un infierno cabe. Esto es amor, quien lo probó lo sabe. Jorge Manrique, siglo XV, copas a la muerte de su padre, el maestre don Rodrigo. Recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte tan callando. Bien, voy a terminar con un texto del siglo VI antes de Cristo, uno de los grandes. Nosotros tenemos dos grandes potencias en cuanto a libros sobre el tema, que son el mundo oriental y el occidental. El mundo oriental tiene 3 o 4 libros excepcionales: el Ramayana, el Mahabharata, los Upanishads, Buda, Lao Tse, Confucio. Y Lao Tse dice, siglo VI antes de Cristo, en su libro Meditaciones, voy a terminar con él y con Carlos V, dice lo siguiente: el que conoce lo exterior es erudito. El que se conoce a sí mismo es sabio. El que conquista a los demás es poderoso. Y el que se conquista a sí mismo es invencible. Y termino con Carlos V, 1515-1556, el gran personaje junto con Felipe II y Juana de Castilla. Él aprendió español tarde. Pues bien, quiero terminar con él, que la felicidad tiene muchos lenguajes, tiene muchos matices. He hecho solamente unas pequeñas observaciones, ¿no? Pero resumo con esta frase de este emperador tan importante en la historia de España. Dice: hablo de negocios en inglés, hablo con los caballos en alemán, canto en italiano, hablo de amor en francés y rezo en español. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Sí. Millones de gracias. Vamos a ver si alguien tuviera alguna pregunta. Que levante la mano. Tienen todos la oportunidad que no van a tener nunca más. ¿No se atreven? Yo creo que Manolo es como un pozo. Vamos a empezar con Manolo y luego... Bueno, muchas gracias, como siempre, por la clase. Y únicamente, ¿cómo consigues llegar a la persona? Bueno, nosotros los psiquiatras somos perforadores de superficies, ¿no? Entonces nosotros intentamos bajar al fondo de la persona e intentar ayudarle al máximo, ¿no? Hay que pensar que el psiquiatra se ha convertido en el médico de cabecera. O sea,
Yo doy clase en Nueva York, en la NYU de Nueva York, que es la segunda universidad después de Harvard, y uno se queda impresionado cuando llega allí lo que ha pasado con la psiquiatría, ¿no? O sea, un señor dedicado solo a depresiones infantiles, otro crisis de pareja, otro sleeping disorder, trastorno del sueño, otro depresiones bipolares, o sea, entonces nos metemos en ese asunto. Una nota, ya que me haces esta observación, una nota que no quisiera dejarme en el tintero. Hay que tener mucho cuidado, los dos médicos que hay que mirar con más detalle son el ginecólogo y el psiquiatra. Son dos médicos, los dos son los médicos de la intimidad, ¿no? Y entonces que el psiquiatra sea una persona sensata, sana, no perfecto, porque eso se da en el otro barrio, ¿no? Pero voy a contarles una anécdota que me pasó a mí en Nueva York, la primera vez que fui a dar clase. La NYU tiene dos hospitales, el hospital donde yo estaba es el hospital, se llama el Bellevue, que está en la calle 17, esquina la Primera Avenida, en una zona de Manhattan pobre, y el director del departamento, el catedrático, un hombre muy conocido, me dijo, dije, soy Enrique Rojas, vengo de Madrid, tal, un poco una presentación de un minuto, y me dijo, ¿usted cuál es su especialidad? Digo, ¿qué le digo yo a este hombre, no? Que después de estar, uno se dedica solo a los trastornos del sueño, y le digo, bueno, me dedico sobre todo a las depresiones, y me dijo, ¿pero a todas? Y dije, bueno, a las depresiones del adulto. Me dijo, pero a todas las depresiones del adulto, y no sé qué decirle. Días más tarde, en el comedor de invitados, le pregunto, profesor, ¿cuál es su fellowship? ¿Cuál es la tecla que usted más toca? Me dijo, yo me dedico a tratar solo psiquiatras neuróticos. Y le dije yo, ¿pero a todos? Oye, has hablado mucho de lo que es la felicidad, pero hay una pregunta que yo me hago. ¿La felicidad se puede medir? De hecho, hay algunos test para medir la felicidad a nivel de país, a nivel de persona, mediante cuestionarios. Sin embargo, dicen que no se oye por allí atrás. No se oye, ¿no? Acérquele usted el otro micrófono. Sí, la felicidad se puede medir. Y entonces realmente hay algunos estudios, de hecho hay una serie de medidas por países, por personas, de qué países son más felices, más infelices, a través de cuestionarios, a través de lo que se manifiesta verbalmente. Sin embargo, otros ahí dicen que la felicidad es un tema interno que depende mucho de tus hormonas, de tu psiquismo. Entonces, ¿cuál es tu postura? ¿Se puede medir? ¿No se puede medir? Bueno, depende. Bueno, no solamente se puede medir, en este momento hay una asignatura, piensen ustedes, la psicología, la Facultad de Psicología nace en Europa en 1960 aproximadamente. O sea, la psicología ha existido siempre y estaba dentro de la filosofía. A partir de 1950 y tantos, 60, depende de la zona geográfica de Europa, aparecen las facultades de psicología. En la Facultad de Psicología hay una asignatura que se llama Psicología del Pensamiento. Es decir, un profesor explica durante un año académico cómo funciona nuestra forma de pensar. Psicología de la inteligencia, psicometría, a lo que voy. Psicometría es aquella ciencia que mide la conducta. Entonces, nosotros en este momento tenemos gran cantidad de rating scale for happiness, escalas de conducta que miden, que cuantifican la felicidad. Yo, por ejemplo, tengo una escala, lo que hacemos en ese sentido es cuantificar lo cualitativo. Estoy triste, tengo ansiedad, tengo miedos, entonces lo cuantificamos. Yo tengo dos escalas de conducta. Una que presenté en Canadá hace muchos años, que es una escala para medir el riesgo de suicidio. Yo hice la tesis cuando era joven sobre el suicidio. La hice con mi padre, Luis Rojas Ballesteros, y con el doctor López Cibor, que entonces era presidente de la Asociación Mundial de Psiquiatría. Y yo estudié 200 y pico intentos de suicidio no consumados. O sea, esa escala que yo diseña, según el criterio del autor, que soy yo, el riesgo de suicidio, el riesgo autolítico. Y yo tengo otra escala que se llama escala pentadimensional para la ansiedad, que valora la ansiedad. De pronto un señor le dice, tengo ansiedad, te lo explica, tal, y digo, relléname la escala. La escala de suicidio es heteroaplicada, yo se la paso al paciente, en cambio la de ansiedad es autoaplicada. El propio paciente rellena y dice, por ejemplo, bueno, mejor el ejemplo se va a poner en la de la felicidad, ¿no? Entonces, la primera escala de felicidad la ha hecho un catedrático de psicología de Oxford, que se llama Michael Argyle, que diseñó una escala de 20 preguntas de 0 a 3. Le voy diciendo las preguntas.
En primera pregunta, ¿estoy contento con mi vida? 0, nada contento. 1, relativamente contento. 2, muy contento. 3, estoy impresionantemente contento con mi vida. Otra, me encanta mi trabajo. 0, no me gusta nada. 1, me gusta más bien poco. 2, me gusta mucho. 3, amo mi trabajo. Y uno va rellenando según el criterio del autor. Hoy tenemos como 25 o 30 escalas solo dedicadas a la felicidad. ¿Me explico? O sea, entonces se trata de un diseño, esa escala tiene que ser validada, es decir, se hace un estudio estadístico, esto es una cosa laboriosa, no es una cosa que se hace, requiere tiempo, para que mida lo que tiene que medir. Entonces, hoy, según la escala, por ejemplo, de Holmes y Rice, dos americanos, tiene 150 puntos de felicidad, tiene una felicidad muy alta. Insisto, la cuantificación. No olvidemos lo que he dicho antes, que la felicidad para muchos queda reducida a lo material. Entonces, uno se da cuenta cómo puede ser que las cosas sean distintas. Por ejemplo, acabo de hacer en el convento de la Encarnación de Ávila, Carmelitas Descalzas, he pasado la escala de felicidad de Argyle. Y me he encontrado, son 29 carmelitas de 18 a 80 años. El índice de felicidad es brutal. O sea, uno se queda impresionado. Me acordaba yo cuando estaba leyendo el resultado, lo acabo de hacer hace un mes, me acordaba de San Juan de la Cruz, que fue uno de los padres. Dice San Juan de la Cruz en el Cántico Espiritual: en una noche oscura, con ansias y amores inflamada, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada. Y dice él que tener la casa sosegada es tener gobernadas las pasiones. Por lo tanto, la felicidad para muchos queda reducido: dinero, nivel de vida, nivel de casa, metros cuadrados. Entonces, que entendamos que la felicidad, evidentemente, tiene una parte material que duda cabe, pero es fundamental tener un propósito de vida, ¿no? Y ese proyecto, ese programa, es un diseño que cada uno hace por intentar mejorar la realidad. Pensemos, por ejemplo, en este momento, no quiero ser negativo, la primera epidemia psicológica hoy en el adulto, en el año 2026, no es la depresión, ni la ansiedad, ni el estrés, el divorcio. One couple after another broken. Acabo de estar hace 5 o 6 meses en Australia, a 15 horas de Madrid, de Sydney. Es espretado. Parejas rotas, una rota, otra. ¿Por qué? Porque la gente no sabe. O sea, veo muchas vidas de pareja hechas con materiales de derribo, ¿no? Entonces la infelicidad está a la vuelta de la esquina, ¿no? Por lo tanto, o sea, el tema es, la psicomotricidad es una rama de la psicología que mide y cuantifica los estados de ánimo, incluida la felicidad. Buenas tardes, Enrique. Te voy a hacer primero que todo, muchas gracias por tu conferencia, lo más ilustrativa como siempre. Quería preguntarte algo quizás un poco personal. Cuando un psiquiatra encuentra a un paciente en el fondo del abismo, ¿qué siente cuando en meses o en años le saca de ese fondo del abismo, le recupera la vida, le impide un suicidio? ¿Qué sensación se puede grabar ahí? ¿Amor y trabajo o amor y trabajo? ¿Los dos o amor principalmente? Bueno, yo recuerdo cuando inicié la tesis doctoral, recuerdo que mis compañeros, o sea, la tesis doctoral, en mi curso éramos 500 y pico alumnos en la Facultad de Medicina, y hicimos la tesis 5 o 6 personas solo, los que íbamos a hacer oposiciones a cátedra. Yo me presenté a cátedra, necesitaba hacer el doctorado. Entonces recuerdo cuando yo empecé a hacer la tesis, mi padre me dijo: vas a estudiar el suicidio. Y yo me fiaba mucho en mi padre. Mi padre fue un modelo de identidad para mí, como mi madre. Los he tenido siempre yo decía, me gustaría parecerme cuando sea mayor a mi padre, ¿no? Y cuando yo estudié, pues era terrible. Recuerdo, por ejemplo, el caso de una chica andaluza que vi que hizo un intento de suicidio muy grave. Se tomó 50 o 60 pastillas, ansiolíticos, psicorelajantes, antidepresivos, y con las uñas se rasgó la cara, ¿no? Y recuerdo cuando fui a verla al hospital, fui con su madre el primer día, le dijo su madre: este es el médico que te va a ver, que se llama Enrique de nombre. Y ella estaba en la cama sentada y no se dirigió a mí. Me dijo la madre: doctor, vamos a intentarlo. A la semana volví otra vez al hospital. Entonces fue una conversación monosilábica: sí, no, mal, bien. Y la tercera vez que fui, tuve 3 horas con ella, ¿no? Entonces me contó, pues, es un caudal
de durezas, de traumas, de aspectos, ¿no? Y le dije, yo voy a intentar sacarte adelante, voy a intentar dentro de lo que yo buenamente pueda, ¿no? Y cuando pasaron unos meses, ella era profesora de inglés y profesora de sevillanas. Y recuerdo, cuando yo la veía, que empezó a salir adelante, le hicimos una cirugía estética de la cara, me decía la madre, doctor, esto es un milagro, su madre, ¿no? Bueno, y años más tarde, pues me dijo, doctor Rojas, ahora quisiera encontrar un marido. Digo, no está fácil la cosa porque en este momento hay un síndrome nuevo que hemos descrito mi hija María y yo, que se llama el síndrome de Simón. Hago un paréntesis, Simón viene de, se da solo en el hombre, de los 30 años de adelante, y son las siglas de S, soltero, I, inmaduro en el afectivo, puede ser médico, ingeniero, arquitecto, M, materialista, O, obsesionado con el trabajo, N, narcisista y debajo, pánico al compromiso. Un chico joven de 30 y tantos años que lo único que quiere es no casarse. Y me decía la chica, doctor, ¿encontraré en Andalucía uno? Y digo, yo creo que sí. Bueno, entonces, pues impresiona mucho cuando la ves salir adelante, pues dices que funciona la psicoterapia, la farmacoterapia, la relación médico-enfermo, ¿no? Y es una maravilla, pero nosotros los psiquiatras vemos desgracias de gran altura. Yo muchos días cuando llego a mi casa por la noche, yo tengo una mujer es agente de bolsa, es notario de Madrid, no sabe psiquiatría, vamos, sabe psiquiatría porque tiene un marido psiquiatra, una hija psiquiatra, otra hija psicóloga, ¿no? Entonces me dice, ¿qué tal el día? Digo, no te puedo contar nada porque lo único que necesito es cenar y meterme en la cama porque no doy más de sí, ¿no? O sea, porque tiene uno una información de tal calibre. Si yo no tengo curiosidad por la vida ajena, porque me cuentan más cosas de las que yo puedo acumular en la gente, ¿no? Pero una cosa importante es el arte de escuchar, que no es fácil, ¿no? Una persona, eso le llama Freud la catarsis, es decir, la necesidad que tiene la gente de contarle lo que te pasa. Y entonces decía Freud que un buen psicólogo, un buen psiquiatra tiene que saber escuchar con atención que la persona, hoy la palabra de moda es ponerse en la piel del otro, ¿no? Empatía. La palabra empatía no venía en el diccionario de hace 30 años. Hoy a cualquier persona le pregunta si tengo mucha empatía o no tiene empatía, o sea que, por lo tanto, el psiquiatra cuando ve esas circunstancias que tú comentas, pues le da una gran alegría, pues, sin ponerse uno una medalla, porque una de las peores cosas que hay es la egolatría, que es el yo, y la egolatría es un mal compañero de viaje. Muchas gracias. Hola, buenas, me llamo Nardi y yo quisiera saber, hoy me gustaría hablar sobre bipolaridad, en concreto bipolar 2, y además, como si fuera poco, un TDAH añadido. ¿Cómo esas dos, llamamos enfermedades, no lo sé, pueden conjugarse, cómo gestionarlas y cómo la pareja me refiero a la familia, o sea, no a la pareja, los familiares pueden ayudar? Bueno, en primer lugar, la bipolaridad se conoce como una enfermedad del estado de ánimo. Hay dos tipos de depresión. En la depresión es la enfermedad de la tristeza. El síntoma fundamental es la melancolía, la falta de ilusión, la falta de ganas de vivir. Y hay dos modalidades, la depresión endógena y la exógena. La depresión endógena se debe a un desorden bioquímico cerebral de naturaleza hereditaria. O sea, yo conozco familias enteras en las que el abuelo era depresivo, lo ha sido el hijo y lo es el nieto. O sea, y hay dos modalidades fundamentales, la monopolar, que son bajones de ánimo, y la bipolar, que son bajones y subidas. O sea, se alternan estados depresivos y episodios eufóricos. Entonces, lo primero es explicar a la familia que es una enfermedad bioquímica. Muchas de las familias me dicen, esto le pasa. Hace poco vi ahí una persona que es bipolar de la Galicia profunda. Me dijo, esto es un susto que le dieron en el pueblo. Esto es una cosa bioquímica. No, es que le pasó una cosa que no, que es bioquímico. Y luego, tirando del hilo, pues ha habido antecedentes en la familia. Entonces, explicar que es una enfermedad bioquímica, que tiene arreglo. Y el primer investigador que se dio cuenta de lo que del principal medicamento para esto fue un médico sueco que se llama Skau, que descubrió que en el norte de Suecia es un país que a las 2 de la tarde ya anochece, o sea, la depresión, la gente tiene una vida depresiva, ¿no? Pero se dio cuenta que en el norte del país había poca depresión y estudió las aguas que venían del deshielo de las montañas y vio que tenían metales, litio, sodio, rubidio, cesio y potasio. Y
empezó a utilizar fundamentalmente dos metales, el carbonato de litio y el valproato sódico. Entonces, hoy tenemos 3 o 4 mejores que son metales sintéticos como la motrigina. Entonces, el 90% de las depresiones bipolares se corrigen si el médico tiene, el psiquiatra, el arte y el oficio de utilizar bien la medicación. Y entonces puede ocurrir que en un momento dado, igual que pasa con otras enfermedades, se haya una descompensación. Puede ser por temas diversos. El cambio de temperatura, por ejemplo, es muy frecuente en las depresiones monopolares. En la mujer, la relación con el tiempo. O sea, muchas depresiones se llaman en inglés season depression, depresiones estacionales. Se dan sobre todo en primavera y en otoño, las monopolares, ¿no? Y luego están las depresiones exógenas, que vienen de fuera. Y estas son muy complejas. Son 4 grandes factores: fracasos económicos, fracasos afectivos, fracasos profesionales y fracasos conyugales. Y cada uno de ellos se abre en abanico, ¿no? Entonces, la depresión exógena, pues imagínate una señora que se ha quedado viuda con 55 años, tiene una situación económica mala, tiene 2 hijos, el mayor es fracaso escolar, el segundo es normal, se ha quedado muy sola, tiene pocas amigas, tiene una vida monótona, A más B más C más D, depresión exógena, viene de fuera, pronóstico incierto. Y luego están las depresiones mixtas, que hay parte de un lado y parte de otro. Bien, en cuanto al TDAH, el TDAH se ha puesto de moda en los últimos años. No existía hace 30 o 40 años. Uno ve un manual de psicología o de psiquiatría y no aparece. Trastorno por déficit de atención e hiperactividad. En la gente joven está originado fundamentalmente por la dispersión en las pantallas. Un chico joven de 15 o 20 años está viendo TikTok, está con el móvil, está con la televisión, está desparramado. Y entonces se produce una dispersión de la capacidad de concentración. Es un TDAH relativo, no absoluto. En cambio, en el TDAH sólido, clínicamente sólido, es debido a una alteración del eje hipotálamo hipofisario que corrige, o sea, que regulariza las funciones principales mentales y se deteriora. Y aparece sobre todo la incapacidad para concentrarse. Entonces, hoy contamos con herramientas terapéuticas de enorme eficacia. La primera, una sustancia que se ha puesto de moda en nuestro contexto, que se llama metilfenidato, que actúa regulando esa zona del cerebro y tiene una eficacia enorme. Tiene un efecto secundario, tiene 2 efectos secundarios esta sustancia. Uno, que produce a dosis altas un poco de ansiedad, y otro que frena el apetito. De hecho, yo utilizo el metilfenidato para adelgazar en personas obesas. Es decir, por lo tanto, ambos trastornos se tienen arreglo. Hoy el cambio es enorme. Y una cosa que no he dicho, en las depresiones bipolares hay que controlar los metales en el torrente circulatorio cada 3 o 4 meses para ver si el índice que tiene esa persona en sangre es correcto, o sea, es terapéutico. Doctor, muchísimas gracias por la conferencia, me ha encantado, he disfrutado muchísimo. Y quería hacerle una pregunta un poco existencial. ¿Qué diferencia existe entre la felicidad y la paz? Bueno, cuando me gusta la pregunta que hace usted, cuando eres joven, cuando tienes 15, 20 años, la felicidad son grandes aventuras, subir, bajar, experiencias nuevas, conocer territorios, meterse en la personalidad de este o de aquel sujeto, vivencias que te llevan un poco al límite de ti mismo. Cuando tienes más de 50 años, la felicidad consiste en 2 cosas, paz y alegría. Y la paz es la serenidad en el orden interior. Entonces, es impresionante. Pasa lo mismo que con la salud. A un chico de 15 a 20 años no le preguntas si está sano, porque es que lo da por hecho. En cambio, en todas las escalas de evaluación de conducta, a partir de los 50, 55 años, se valora el tema de la salud, ¿no? Por lo tanto, la paz es la felicidad a partir de los 50. Muchas gracias. Vamos a hacer una última pregunta. Muy bien. ¿Sí? Y luego haremos el vino y bueno, para tomar algo. ¿Sí? Muchas gracias. Última pregunta. Bueno, el vino es antidepresivo y ansiolítico, con lo cual yo creo que es importante. Doctor, buenas tardes. Vamos, yo le doy, al igual que todo el mundo que estamos aquí, gracias por la reunión que hemos tenido, por su profesión, que es preciosa. Yo soy aficionado de los libros que usted edita, pero es que en casa un día me van a echar, porque tengo cantidad de libros relacionados con usted y con otros psicólogos.
Entonces, yo le quería a usted preguntar cuál es su opinión sobre el tema del complejo de Edipo, y tendrá usted conocimiento amplio sobre lo que es. Eso es todo. Muy bien. Antes que nada, una cosa que iba a decir antes y se me ha ido de mi cabeza en relación con... para ser feliz es importante tener unos cimientos sólidos. Dice un texto clásico, fundata enim era suprapetra. El edificio no se derrumbó porque estaba edificado sobre piedra, era sólido, compacto, consistente, pétreo. Por lo tanto, cimiento sólido. Y el mejor cimiento es tener un proyecto de vida coherente y realista, con los pies en la tierra, con estas 4 notas que yo he dicho, ¿no? Bueno, el complejo de Edipo fue descrito por Freud y, igual que Sipe, el complejo de Electra, que son los dos mitos griegos, ¿no? Se da en relación con el hijo y la madre, ¿no? Entonces no olvidemos que hay un hecho real, y es que, y esto empieza con Freud, que los hijos tienden a la madre y las hijas tienden al padre. Esto es un tropismo que está inscrito en la naturaleza. Entonces el complejo de Edipo es, muchas veces, Freud lo lleva a un extremo, el hijo que quiere tener contacto físico con la madre, sería. Entonces la madre sirve de modelo. Y entonces, pues el modelo si va más, pues lógicamente se rompen las fronteras que tiene que haber entre un hijo y la madre, ¿no? Una cosa muy interesante en este sentido es, yo hablo mucho de esto en mis libros, el modelo de identidad. Es decir, lo he dicho antes de pasada, de refilón, cuando yo era joven, cuando yo tenía 20 años, 20 y tantos, estaba en la universidad, yo siempre he sido muy ordenado y llevaba apuntado, cuando yo sea mayor me gustaría parecerme a este profesor y a aquella otra persona, a mi padre. Por ejemplo, yo tengo un hermano, mi hermano mayor que murió, fue notario, Luis, y yo me llevaba 15 años, yo veía cómo estudiaba, subrayaba todo con rotulador, con una regla. Pues yo lo he copiado. Yo, por ejemplo, que viajo, voy en avión y de pronto saco la regla y me dice la azafata, pero doctor, usted subrayando. Digo, yo subrayando como decía mi hermano, en rojo lo más importante, en azul lo no sé cuánto. Entonces, modelos de identidad. Es decir, tener ejemplos cercanos de vidas sugerentes que tiran, que empujan de nosotros. Y hay 3 modelos de abajo arriba en la sociedad, que son el profesor, el maestro y el testigo, serían de abajo arriba. El profesor explica una asignatura, pero muchas veces se queda ahí. En cambio, el maestro explica lecciones que no miren en los libros. Al alumno hay algo que le empuja, no lo sabe decir bien verbalmente, pero que le gustaría seguir al maestro. Y luego está el testigo. El testigo es una lección abierta de vida, es un ejemplo a seguir. Hoy hay muchos profesores, pocos maestros y escasos testigos. Bueno, antes de terminar, que varias personas me han preguntado, voy a estar al fondo firmando libros, porque he visto que varias personas quieren llevarse alguno de los libros míos, y los de Manolo, que no es cualquier cosa. Manolo López, su gran libro, bueno, y el segundo que ya está también aquí. Muchas gracias.